Acabamos de llegar de Guatemala, donde estuvimos en la iglesia Casa de Dios del pastor Cash Luna. Vimos la primera promoción del nuevo instituto de sabiduría que se llama The Sapiens. En este episodio te vamos a dar todas nuestras impresiones y te lo vamos a contar todo. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Emprende con Propósito Podcast. Mi nombre es Sebastián Mencía. Hola, mi nombre es Pau Mencía. Muy feliz de estar aquí nuevamente en este episodio Emprende con Propósito. Estamos muy contentos porque en este episodio vamos a hacer un resumen, un video detallado de las impresiones y los aprendizajes que nos trajimos de Guatemala hacia nuestra casa después de haber sido partícipes de la primera promoción del Instituto de Sabiduría y de Fe que se llama The Sapiens por el pastor Cash Luna. Y hay muchas cosas que experimentamos, que vivimos, que aprendimos, y hoy vamos a compartir algunas. Sé que el pastor Cash Luna es uno de los pastores quizás más criticado en toda Latinoamérica, junto a Dante Gebel, yo creo, y la verdad es que nosotros no habíamos seguido tan de cerca, no es que nos escuchábamos prédicas de Cash Luna. Sí nos dimos cuenta de su podcast, porque pues obvio nosotros estamos también en el mundo de YouTube y podcast, y me llamó mucho la atención y curiosidad de saber qué era lo nuevo que él estaba haciendo. Y algo que amo de la familia Luna es que amo el podcast de Corazón de Luna, y es algo, de nuevo, como que hemos estado quizás siguiendo más a los hijos que al pastor. Y de hecho en nuestro reto de sabiduría este año tuvimos a Anita Luna como una de nuestras invitadas, pero no habíamos tenido la oportunidad realmente de escuchar o recibir del pastor Cash, y queremos contarles cómo fue que el Señor nos llevó a este evento de una manera muy particular. Cuando empezamos a hacer este podcast Emprende con Propósito, empezamos a buscar diferentes podcasts o personas influyentes que hablaran de lo que a nosotros nos apasiona, que es la palabra del Señor, la iglesia, el Señor, y también el emprendimiento, los negocios, el cómo prosperar como empresa. Y no encontramos mucho contenido que reúna todos esos componentes. De hecho, eso es una de las razones por las cuales hemos creado este podcast, para poder hablar de estas pasiones, de nuestra pasión por el Señor, nuestra pasión por los negocios. Y cuando estamos haciendo este market research, ¿verdad? Esta análisis del mercado, nos encontramos que cuando poníamos en un buscador emprendimientos cristianos, o negocios cristianos, negocios con Dios, emprendimiento del reino, continuamente lo que veíamos en YouTube, lo que veíamos en Google, eran predicaciones del pastor Cash Luna. Uh-huh. Y un día le digo a Pau, creo que nuestra competencia más grande es el pastor Cash Luna. Y bueno, no big deal, ¿no? No hay ningún problema, solo Cash Luna. Solo Cash Luna. No, entonces difícil compararnos con alguien que tenga una trayectoria, una influencia tan grande, ¿verdad? Claro. Pero yo creo que ahí fue cuando en lo personal empecé a escuchar más frecuentemente las predicaciones del pastor Cash. Como tú dices, tú ya venías escuchando los podcasts de los hijos, y también tuvimos una experiencia increíble con Anita, siendo una de nuestras invitadas del reto de sabiduría en el día número 3. Entonces tuvimos una excelente experiencia, porque uno aprende mucho de las interacciones personales y privadas, diría yo que aún más de lo que está públicamente. Y creo que hay varias cosas que eso se convierten en una verdad en lo que vamos a comentar hoy. Las cosas que observamos más de lo que escuchamos o vimos, o los prejuicios que teníamos. Así es. Y bueno, y quizás tú estás aquí y tú dices, yo he escuchado cosas, o quizás tú ya tienes ese prejuicio. Y la verdad es que es tan lindo el Señor, porque cuando Él está dirigiendo nuestras vidas, Él hace también muy claro y nos da mucha paz en las decisiones que tomamos. Y les contamos, como 2 semanas antes de que nosotros nos registráramos a el evento de The Sapiens, yo tuve un sueño, y fue muy particular porque soñé que estaba en Guatemala. Bueno, para los que no saben, yo soy de Guatemala, yo nací en Guatemala, pero estaba como en una finca hermosas, con unos árboles lindos y flores, y estaba angustiada por el tiempo,
porque le decía a Sebas, tenemos que, en el sueño te miré y le dije, ¿cuánto estamos de aquí a casa de Dios? Porque no podemos llegar tarde a nuestra cita o nuestra reunión con Cash Luna. Eso fue todo. Estaba en una finca en Guatemala y tenía una cita con Cash Luna y me desperté y le dije a Sebas, mira, lo primero que te dije fue, tuve un sueño tan raro porque soñé que teníamos una reunión con Cash Luna. Y bueno, ahí quedó, pero yo nunca en mi vida había soñado con Cash Luna. O pues con algo relacionado con él. Y después, 2 semanas después, creo que fue, ¿qué pasó? Sí, estábamos en las redes, bueno, tú, y me dices... Es cierto, y yo sí, otra vez. tú me Sí. dices que si había visto el anuncio, estábamos viendo en redes algunos clips, algunos reels o historias del evento de Ensancha. Y durante ese evento me dices que si había visto el clip. Pero lo que pasó fue que a mí me apareció en Facebook Sí. un link, pero yo no, o sea, yo no Ok. estaba siguiendo Ensancha. Yo Eso no, fue sí, entonces de mi lado. Ahora que sí, recuerdo, eso fue de mi lado. Yo sí estaba siguiendo algunas cosas ok. y vi en los reels, en las historias de Ensancha, que habían puesto algo de Sapiens. Entonces tú me dijiste, me salió algo de Sapiens y yo ya había visto algo de eso, pero no le puse mucha atención, solamente había visto una historia que hablaban algo de Sapiens sin poner mucha atención a qué era, pero cuando tú me dijiste que lo viste, ahí fui cuando realmente vi a ver los detalles. Los dos caímos o sea, llegamos a la misma conclusión. Qué interesante que hemos estado siguiendo por los últimos semanas o meses al pastor por nuestro análisis de mercado del episodio del podcast Emprende con Propósito y cómo él es quien habla de emprendimiento. Y después, cuando vemos de qué se trataba de Sapiens, hablaba de sabiduría, cosa que muchos de ustedes saben que nosotros somos apasionados por la sabiduría y hacemos el reto de sabiduría todo el mes de enero. Y por el emprendimiento, y de Sapiens también hablaba acerca de cómo tener riquezas, honra y vida, y le daba mucha importancia a la sabiduría. Entonces dijimos, bueno, esto parece como que es todo lo que a nosotros nos gusta escuchar, lo que nos gusta hablar, deberíamos ir. Y bueno, y fue ahí donde, sin nosotros saber, ya estando en el evento, nos compartieron cómo esa misma noche de Hechos, creo que era el evento de No, Hechos, no es era el evento Ensancha. de Ensancha, perdón, sí, Ensancha, se sold out, o sea, se agotaron los cupos para esta primera promoción de The Sapiens. Nosotros no sabíamos, no estábamos en ese evento de Ensancha. A mí me salió, pues, de repente en Facebook un link que había compartido el pastor Cash Luna. Me dio curiosidad, lo abro, le muestro a Sebas, inmediatamente me dice, tenemos que ir, nos registramos. O sea, entramos así a puras como Las últimas personas raspaditos. quizás que habremos sido Sí. los que pagaron. Y creo que fue una decisión que nosotros normalmente no hacemos, porque implicaba, obviamente, pasajes de Canadá a Guatemala, implicaba estar lejos de la casa, dejar a las nenas una semana con mi familia, con mi mamá. Y obviamente implicaba hacer una inversión, porque los tickets no costaron $200, ¿verdad? Era una inversión significativa. En un evento que, claro, para muchas personas, aquí es donde empezamos a hablar un poquito de lo que queremos enseñarles, porque muchas personas en el ámbito cristiano, y nos ha pasado, nosotros como emprendedores cobramos por nuestros servicios y nuestros productos. El Señor nos ha dado la habilidad de enseñarle a emprendedores, especialmente aquellos digitales, a convertir esas pasiones, dones, talentos, experiencias en productos que también ellos deben de vender y valorar su trabajo. Entonces, para nosotros esto no es inusual, ¿verdad? Que si tú vas a una conferencia, tú vas a pagar por lo que vas a experimentar, no solo tus gastos de ir a la conferencia, sino también por estar en la conferencia. Así que lo primero que yo noté dije, wow, qué interesante que esta sea una experiencia que no fue un costo bajo, fue, creo que por pareja era Un poquito más de $2,000. Un poquito más de $2,000. Entonces, pero nosotros lo hicimos de una porque creemos en invertir en tu aprendizaje. Así que llegamos muy expectantes. Yo creo que ya pues pasaron
como quizás un mes del momento que nos registramos al momento del evento, pero fue tan claro que el Señor quería que estuviéramos ahí, porque ya no lo había confirmado antes. O sea, esas son las cosas de Dios, que uno no puede negar de que Dios te está dirigiendo hacia ciertos momentos claves y específicos. Así que nosotros en mi caso, quizás tú escuchaste algunas predicas, pero yo la verdad no. Yo no era alguien que seguía al pastor Cash Luna así de cerca y el Señor me dio esa confirmación y entonces fuimos y llegamos a Guatemala y queremos compartirles 3 cosas muy puntuales que nos llevamos nosotros de esta experiencia. Así es. Vamos a compartir 3, pero realmente son muchas más. Sí, lo quisimos resumir nuestra experiencia en 3 secciones. Y la primera sección fue, le hemos puesto acerca de romper paradigmas, porque sobre todo en la iglesia, sobre todo como latinos, hay demasiados paradigmas. Y nosotros creo que quizás ya hemos venido trabajando en nuestra mentalidad desde hace un par de años y compartiendo diferentes mentalidades que tenemos que adoptar, inclusive dentro de estos episodios de Emprende con Propósito. Pero el pastor Carlos llevó a otro nivel y lo llevó a una forma muy práctica también. Pero una de las cosas, de los paradigmas profundos de los cuales compartió, es acerca de la identidad de hijo, la identidad que tenemos que tener como hijos de Dios. Es el creerse realmente hijo de Dios y es algo que nosotros vimos en su persona, en su vida, en sus experiencias de su infancia y cómo lo llevaron a realmente creerse un hijo de Dios y cómo eso también nos inspira a nosotros y debe inspirarte a ti a creerte un hijo de Dios. Sí, yo creo que eso fue una de las cosas que más nos impactó, cómo esa confianza, se dice convicción, confidence, que tiene el pastor Cash, puede ser misrepresented, puede ser no entendida, ¿sí? Por algunas personas. ¿Por qué? Porque él es seguro, tan seguro de su identidad, o sea, tan seguro de cómo Dios lo ve a él, que muchas personas pueden pensar, bueno, este es orgulloso o arrogante, y la verdad es que a mí me impactó cómo él verdaderamente se la cree. Y me hizo a mí dudar, ¿será que yo realmente he entendido lo que significa ser hija de Dios? Y una de las cosas que él nos compartía era de que hay 3 cosas que Dios nos ha dado para poder ayudarnos a romper esas creencias, ¿no? De que a veces, porque no tenemos esa identidad tan segura, tenemos techos mentales o vivimos, sí, no prosperamos porque no sabemos a lo que tenemos acceso verdaderamente como hijos. Y lo primero que Dios nos da y nos dio es al Hijo. Dios nos dio a su propio Hijo, que todos lo sabemos, y en Romanos 8 dice, si Él nos ha dado al Hijo, ¿cómo no nos dará también todo lo demás? Y creo que eso es algo que yo ya había leído, pero entendiendo que Dios nos dio lo más valioso, o sea, Dios no escatimó, dice, ni a su propio Hijo, lo más valioso, Él nos lo entregó, ¿cuánto más no nos va a dar todas las demás cosas? ¿Por qué no nos va a dar riquezas? ¿Por qué no nos va a dar la casa de tus sueños? ¿Por qué no te va a dar todas las demás cosas que son materiales? Si Dios ya te dio lo más valioso, lo demás es fácil. Entonces son pequeños pensamientos que a veces como cristianos, yo nací en el Evangelio, tenemos una lucha mental entre estas cosas de querer salir adelante, querer prosperar y pensar, bueno, ¿será que eso es egoísta pensar de esa manera? Sí. En los ejemplos prácticos que el pastor daba era, ok, suponte que tú quieres esta casa de tus sueños, ¿verdad? Imagínatela ahora mismo, cierra tus ojos, imagínate la casa de tus sueños. Si tú puedes decir que, si tú no puedes creer que esa casa te la puede dar Dios, entonces estás poniendo esa casa por encima de Jesús. Porque si ya te dio a Jesús y ya lo tienes que tener, tienes que apropiarte del regalo que te dio en Jesús, ¿cómo no te va a dar algo que realmente es posible?
¿verdad? Si crees que no te la va a dar, estás haciendo a Jesús debajo de esa casa. Yo no sé si lo estoy explicando correctamente, pero él dio ese ejemplo, ¿no? De que no hay, si hay algo que no creemos que podemos llegar a tener, estamos haciendo eso algo superior a Jesús, porque la palabra nos dice que nos dio lo más preciado que es Jesús. Lo segundo que Dios nos da es al Espíritu y es sin medida. Y esto es hermoso porque el Espíritu es el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de conocimiento. En Isaías 61 nos da qué es el Espíritu, nos muestra 7 cosas que es el Espíritu. Entonces entender... En Isaías 11:2. Oh, ok, perdón, corrección, Isaías 11. Como Dios nos ha dado a su Espíritu, ¿verdad? El Espíritu que estuvo en la creación, que estuvo desde el inicio creando todo con Jesús, a ese Espíritu tenemos acceso. Entonces, esa es otra cosa. Y por último, el Señor nos da buenas cosas a los que le piden. Y esta es ya la parte de cuando Jesús explica, ¿verdad? Si nosotros siendo malos padres o padres pecadores sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más no nuestro Padre Celestial nos dará buenas cosas? Y esta parte fue para mí bien reveladora, porque inclusive creo que las unió de alguna forma, el punto de que Dios nos da el Espíritu Santo y que Dios nos da las cosas buenas que les pidamos. Porque inclusive este versículo, esta enseñanza de Jesús que dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas, la vemos en 2 diferentes evangelios. La vemos en Mateo 7:11 y la vemos en Lucas 11:13. Los quiero leer porque hay una diferencia importante y muestra estas 2 cosas. En Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan? Tienes acceso a pedir porque nuestro Padre que es bueno, nos va a dar. Pero en Lucas 11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, aquí viene la diferencia. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En Lucas está diciendo de que lo mejor, las buenas cosas es el Espíritu Santo, ¿verdad? En el Espíritu Santo tenemos el regalo más grande y está a nuestra disposición si se lo pedimos. Entonces, la identidad de hijo, de creernos hijos, Dios nos da el Hijo, Dios nos da el Espíritu Santo y Dios nos da buenas cosas. Y ese es un fundamento importante para empezar a romper estos paradigmas, porque el fundamento de esta experiencia de Sapiens, para los que quieren ir, hay otra segunda promoción y no sé cuántas más habrán, pero lo recomendamos porque se basa en Proverbios 22:4. Y para mí este fue uno de los mayores aprendizajes y rompecabezas, así literal, me rompió la cabeza, como ese emoji así como ¡puf! Porque dice que las riquezas, la honra y la vida son la recompensa de la humildad y del temor a Jehová. Eso está en Proverbios 22:4. Pero si escuchas esa parte y lo lees bien en detalle, dice que esas 3 cosas, riquezas, honra y vida, son una recompensa, no un regalo. Y si Salomón, cuando vemos la historia de Salomón, cuando Dios le dice, pídeme lo que quieras, y él le pide sabiduría, ¿verdad? Sabemos eso. Dios le dice, también te voy a dar, porque no me pediste otras cosas, sino me pediste sabiduría, también te voy a dar riquezas y todo lo demás que no me has pedido. Es decir, si las riquezas fueran malas, ¿por qué Dios se las da a Salomón? Y las riquezas, la honra y la vida son una recompensa, no un regalo. Yo creo que en mi manera de criarme en el Evangelio muchas veces entiendo el concepto de la gracia, ¿verdad? Entiendo el concepto del regalo de la salvación, y muchas veces lo que el pastor Cacho estaba tratando de ayudarnos a entender es que nos quedamos en una mentalidad de regalo. Y es bueno porque estamos agradecidos, ¿verdad? Pero a la misma vez nos hace pensar que somos inmerecedores de todo, ¿verdad? No merezco tu perdón, que es cierto. No merezco tu gracia, que es cierto. No merezco tu favor. Pero entonces, ¿qué pasa? También no merezco tus bendiciones. Nos sentimos inmerecidos y vivimos solo en una mentalidad de regalo. Pero cuando tú entiendes que hay llaves
que son la recompensa de la humildad y el temor a Dios. Y la recompensa es riquezas, honra y vida. Lo que Dios hizo con Salomón, lo recompensó por haber pedido y por haber buscado primero la sabiduría. Entonces, cuando entendemos que Dios quiere recompensarnos con riquezas, y no espiritualicemos esto porque está hablando en la vida, en esta vida material, porque dice riqueza y honra y vida, ¿verdad? No está hablando de cosas allá en el cielo. Es que sí, las riquezas son espirituales y sí, también lo son, pero a Salomón le dio riquezas materiales, honra y vida en esta vida. Precisamente eso es lo que es el método Sapiens. Es riquezas, honra y vida, que también está en ese versículo de Proverbios que mencionaste. Y a mí me encanta esa revelación. Yo creo que pongan mucha atención a esta revelación. La salvación es un regalo. La salvación no hay forma de ganártelo. Pero la riqueza, la honra y la vida es una recompensa. Las recompensas sí se obtienen por medio de nuestro esfuerzo. Ahora, nuestro esfuerzo lo podemos obtener cuando también, como lo dice en el versículo, siendo humildes y teniendo temor del Señor. Y también él nos explicó cómo el temor del Señor es una serie de filtros para tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces, cuando estás tomando unas buenas decisiones, que en otras palabras, estás siendo sabio, estás siendo humilde, la consecuencia, la recompensa son estas grandes cosas: riqueza, honra y vida. Y riqueza, hablamos de riquezas materiales, hablamos de lo que podemos disfrutar aquí en la tierra. La honra, hablamos de nuestra reputación, y de vida, lo que podemos vivir con nuestras familias, lo que podemos disfrutar, esa vida abundante que Jesús habla en Juan 10:10. Y para aquellos que tal vez dicen, bueno, pero la vida no es solamente esas tres cosas, el pastor Cash también nos dio el balance de este tema, y yo quiero mencionar que amo el corazón de nuestros pastores, porque antes de ir a esta conferencia les comentamos, esto es el sueño que tuvimos, esto es lo que sentimos, que queremos ir, y uno de los últimos consejos antes de salir nos dijo: sean como los de Berea, y todo lo que escuchen examínenlo a la luz de la palabra. Y a mí me gustó algo que Cash Luna hizo, y es que sí nos ayudó a romper techos mentales en cuanto a las riquezas en particular, pero también nos dio el balance y nos compartió todo el consejo bíblico de lo que es el engaño de las riquezas. Cuando haces a Mamón tu Dios. Y de hecho, él dijo, ¿verdad?, que al final de la conferencia, el propósito de la conferencia, acá tengo mi librito de notas que está todo lleno, él dijo que la meta detrás de Sapiens es que se largue Mamón, el Dios de las riquezas se tiene que ir, que las riquezas estén en las manos de los puros, los generosos, los justos, y que conozcas al Espíritu Santo. Ese es su corazón detrás de esto, y eso fue lo último que anoté, porque yo digo, qué hermoso saber que sí hubo un balance, que para las personas que piensan, ay, pero entonces él solo habla de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad. Eso no fue lo que nosotros experimentamos. No, de hecho una de las cosas acerca de la riqueza es encontrarle el propósito de la riqueza. Dios va a bendecir con riqueza, honra y vida, pero cuando hay un propósito detrás del por qué quieres hacer riqueza. No se trata de hacer riquezas para solamente, para ti, para ser egoísta. Exacto, para ser egoísta. Tienes que haber un propósito. Entonces eso también conectamos mucho con él. Entonces la primera gran lección, aprendizaje, fue el romper paradigmas, sobre todo acerca de esto de las riquezas. La segunda gran lección, que nuevamente no solamente la escuchamos de su boca, sino que la vimos con nuestros ojos, que es el poder de la excelencia. Y hay varias cosas. O sea, lo vimos, fue uno de sus mensajes, como digo, lo escuchamos de su boca, pero lo vimos. ¿Por qué? Porque nosotros también invertimos, aparte de haber invertido en el ticket de la conferencia,
invertimos otra cantidad inconsiderable para ser parte de una experiencia VIP. En la experiencia VIP era un lounge, era almuerzos más gourmet y una sala así donde... Lo cual fue lo más sabio que pudimos hacer porque el tráfico en Guatemala es, o sea, si salís yo creo que no logras regresar. La manera en que, o sea, yo desde los 9 años no he vivido en Guatemala, pero yo decía, ¿por qué se construyeron así que para dar, no es como que puedes dar una vuelta fácil, sino que tienes que dar una gran vuelta? Bueno. Sí, definitivamente muy sabio el poder obtener uno de los paquetes de almuerzo que ofrecen, pero bueno, nosotros obtuvimos el VIP. Y una de las cosas, uno de los beneficios es que el Pastor Cash está haciendo networking, saludando, conociendo a las personas. Le llevamos un regalito. Tuvimos una oportunidad de hablar con él, de darle un obsequio. Que de hecho tengo que brag de nuestro amigo que es un artista de madera y él le diseñó una hormiga de madera. O sea, por ahí pondremos la foto. El logo de The Sapiens, ahí no se ve muy bien, pero es una hormiguita por las hormigas que están muy representadas en el libro de Proverbios, y le hicimos un regalo, una hormiga de madera, y se lo pudimos entregar en esa sala VIP y observarlo, como digo. Yo soy una persona muy observadora. Sí. Y yo, aunque no estaba necesariamente hablando con él, yo estaba viendo cómo él interactuaba con las otras personas, cómo era de amable, cómo ponía atención a las conversaciones, pero no solamente ponía atención a las personas y a las conversaciones, ponía atención absolutamente a todo. Y mientras estaba teniendo una conversación con una persona, vi que en una mesa de vidrio habían las huellas de las manos, estaba sucio el vidrio, y él inmediatamente pidió a alguien que por favor lo limpiara. Pero cuando lo limpió no quedó muy bien limpio. Entonces él mismo fue a agarrar algo y dijo, no, eso tiene que quedar bien porque yo quiero darle la mejor experiencia a las personas que están en esta sala VIP. Y en uno de sus últimos podcasts escuchábamos cómo en el certificado, porque acá vamos a mostrarles, todas las personas reciben un certificado por ser parte de esta experiencia, cómo los voluntarios, yo creo que voluntariamente, entendí por este podcast, se pusieron guantes al momento de la entrega, porque te lo dejan todo listo en tus mesas donde estás sentado, para que no quedaran las huellas de los dedos. O sea, imagínate. La calidad de esto, eso no es una cartulina normal, esto es algo que lo sientes, el peso de esto, nice. Todo, el glossy, esto que brilla, todo está excelente. El libro de trabajo que nos dieron también, excelente. Antes de que él enseñara de la excelencia, ya nos estábamos dando cuenta de cómo trabajan en Casa de Dios, y creo que eso es una marca del Pastor Cash que pudimos identificar. Todo de verdad muy bien hecho. Yo estaba pensando, bueno, si yo estuviera haciendo un evento en vivo, yo quizás estaría buscando cómo ahorro cosas como en los libros, pero acá de vuelta, hojas gruesas, todo muy bien diseñado, todo muy bien pensado. Todo fue con un nivel de excelencia súper alto que nos dejó muchos aprendizajes solamente de ver. Hablando de la comida y del menú, incluso hasta en eso pensaron tan bien en el menú de que no hubiera comida que causara altos niveles de picos de glucosa, para que cuando regresaras a las sesiones no te diera sueño. O sea, hasta en eso pensaron. Entonces, ¿qué significa esto para ustedes como emprendedores? Bueno, Pau, Sebas, aquí están contándonos su experiencia. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Primero, el primer punto, porque tenemos que romper paradigmas de lo que Dios quiere darnos y lo que Dios puede hacer al generar riquezas y darnos riquezas. Como emprendedores estamos, sí, queriendo servir, queriendo impactar, pero también queriendo generar riquezas con propósito. Y segundo, queremos trabajar con excelencia, que cuando las personas vean tu producto, tu servicio, tu entrega, la calidad, como dijo Sebas, no buscar lo más barato, sino que en todo podamos nosotros tener esa marca de excelencia. Y algo que me quedó muy marcado fue cómo cuando Jesús sirvió, es su primer milagro, cuando Él convierte el agua en vino,
dice el pastor Cash que le preguntaba a Dios, ¿cómo o por qué Jesús, por qué hiciste ese milagro? ¿Por qué diste el mejor vino a personas que quizás ya estaban hasta borrachas, ¿verdad? Porque ya se habían acabado todo el vino. Y dice que sintió que Dios le respondió y le dijo, pues que yo no lo sé hacer de otra manera. Todo lo que yo hago es excelente. Dios no sabe hacer nada barato. Dios, a pesar que ya se habían tomado todo el vino bueno, uno pensaría, ay, bueno, ahora sacamos, sí, el más baratito porque ya no se dan cuenta. Pero el maestresalas dijo, wow, tú has dejado el mejor vino para el final. Y yo creo que para el emprendimiento tenemos que tener esa misma actitud, que no importa si es tu high ticket, tu producto de alto costo, o si es tu producto más bajo, que no hagamos nada barato, que imitemos al Padre y la excelencia del Padre en todo lo que hacemos en nuestros negocios. Así es. Y tercer punto, algo que también lo vimos muy repetidamente en la conferencia, es la necesidad que tenemos de crecer en sabiduría, pero también en fe. Siento que hemos estado teniendo más amor por la sabiduría. Nosotros dentro de Buscadores del Reino leemos el libro de Proverbios todos los días, pero a veces la fe nos quedamos cortos, ¿no? Y creo que con los ejemplos y con la vida del pastor Cash vimos cómo podemos tener más fe, creerle más al Señor. Y sí, la verdad que él dice que aun cuando construyes algo por medio de la fe, lo mantienes con la sabiduría. Si en algún momento el Señor te da algo que tú se lo has pedido en fe, ahora también tienes que aprender cómo vas a mantener eso por medio de la sabiduría. Y esto es muy sabio para los emprendedores porque nosotros muchas veces nos lanzamos en fe, ¿verdad? Bueno, Dios me dio una idea de negocio y voy a lanzarme. Pero Jesús nos da este consejo: antes de que construyas el edificio, haz tu planificación. Hay sabiduría en hacer el market research, como compartía Sebas cuando iniciamos este canal de YouTube, en verificar tu competencia, los precios, los problemas de tu cliente, todas las cosas que son parte de un buen marketing. Requiere planificación y sabiduría para saber cómo escalar y crecer tu negocio. Entonces la fe es, lo voy a hacer por fe, Dios está conmigo. Y la sabiduría dice, ¿cómo voy a planear para el día malo también? ¿Cómo voy a crear mi negocio, estructurarlo de una manera que va a ser sostenible? Así es, amigos. Así que vamos a ir terminando nuestro episodio. Las 3 aprendizajes más grandes que nos llevamos de nuestra experiencia en Guatemala en The Sapiens fueron que rompimos paradigmas, vimos el poder de la excelencia con nuestros propios ojos, nos retaron hacer las cosas aún con mayor excelencia en todo lo que hacemos y de aumentar nuestra fe, aumentar nuestra sabiduría. Y en conclusión, recomendamos la experiencia de Sapiens 100%. Y no nos están pagando para decir eso. No, eso es realmente nuestra recomendación personal, nuestra experiencia después de haber invertido nosotros mismos los pasajes, los tickets, el VIP, todo. Definitivamente vemos que es una experiencia recomendable. Si eres emprendedor, si eres una persona que estás buscando ideas, es algo que te recomendamos que en algún momento lo hagas. Si quieres ir a tu próximo nivel también. Total, si quieres ir a tu próximo nivel, el Instituto de Sabiduría es para ti. Así que vamos a dejar en los comentarios el enlace para que sepas más de esto. De vuelta, no somos afiliados, no nos están pagando, lo estamos haciendo porque creemos 100% en este evento. Y también pues se va a venir el reto de sabiduría, todos los eneros lo hacemos, así que si tú quieres crecer en sabiduría, atento a lo que se viene en el mes de enero aquí en nuestro canal de YouTube. Que Dios los bendiga, que puedan crecer en fe, en sabiduría y excelencia, y que el Señor los recompense por la humildad y el temor a Jehová con riquezas, honra y vida. Que el Señor los bendiga.